Un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si cuando la verdad de la palabra de Dios es atacada, guardo silencio. Juan Calvino. Muy buenas amigos y hermanos. Me encuentro en el Muro de los Reformadores en Ginebra, en Suiza, en la que fue llamada la Roma protestante. Y en este Muro de los Reformadores, ¿no? Pues quiero hablaros de uno de los personajes o el más importante de la Roma protestante de Ginebra, ¿no? Y este es Juan Calvino. Juan Calvino nació en el siglo XVI, ¿no? En 1509, ¿no? En Francia, no era de Suiza, nació en Francia, ¿no? Estudió Derecho, estudió Teología, ¿no? Y con aproximadamente 20 añitos por ahí, ¿no? Pues adoptó la Reforma protestante, ¿no? Se adoptó las reformas de Martín Lutero, ¿no? Hubo una persecución en Francia, ¿no? Entonces tuvo que salir por patas y tuvo que huir de Francia. ¿Dónde se refugió? En Basilea. Allí en Basilea empezó a escribir una de sus obras más importantes, ¿no? Que es Institución de la religión cristiana, que era un resumen, ¿no? de cómo debía de ser la verdadera religión cristiana, ¿no? Y bueno, Farel, ¿no? Que es el que se encuentra a su izquierda, Farel, ¿no? Pues lo invita a Juan Calvino, ¿no? A que reforme Ginebra a su lado, ¿no? Entonces Juan Calvino se va a Ginebra pero bueno, por lo visto hay unas discrepancias, ¿no? con los ginebrinos, ¿no? Y lo invitan amablemente, ¿no? A que se vayan de Ginebra los dos, ¿no? Pero con el tiempo de nuevo, ¿no? Los ginebrinos invitan a Juan Calvino a que regrese a Ginebra, ¿no? Y que gobierne Ginebra, ¿no? Y entonces pues comienza en Ginebra, ¿no? El gobierno calvinista. Calvino gobierna Ginebra junto a un consejo de ancianos, ¿no? Y digamos que se convierte en una dictadura religiosa, en una teocracia, ¿no? Podríamos llamarlo. ¿Por qué? Porque se impone obligatoriamente la asistencia a los cultos, se castiga la fornicación, el adulterio, los bailes, las bebidas, ¿no? Y si bien sabemos que estos pecados es algo que tiene que salir del corazón, ¿no? Entonces todo esto se impone, ¿no? Todo esto se impone, ¿no? Con un régimen bastante férreo. Se persigue también a todos los disidentes, a todos los que no piensan como Calvino, ¿no? Se les persigue, ¿no? Y por desgracia, Ginebra se transforma en, como dijo nuestro querido Caisiodoro de Reina, en una nueva Roma. ¿Por qué una nueva Roma? Porque Ginebra, que era donde todos los protestantes que habían adoptado las reformas de Lutero se refugiaban, porque eran perseguidos, al final se transforma, ¿no? como en la Iglesia Católica, como en la vieja Roma, ¿no? Que quemaba a todos los herejes, ¿no? Pues aquí en Ginebra, por desgracia, con el gobierno de Juan Calvino, se quemaron a muchos herejes, entre comillas, ¿no? Entre ellos a nuestro querido español Miguel Servet, que ya os hablaré más adelante de él, ¿no? Y nada, ¿qué os sigo contando más de Juan Calvino? Pues Juan Calvino es el famoso que dijo: una vez salvo, siempre salvo. Es el que defendió la predestinación, es decir, que si Dios te elige, te predestina para ser salvo, tú siempre vas a ser salvo, ¿no? Juan Calvino también reformó la iglesia en el sentido de que sacó todas las imágenes y los símbolos externos de las iglesias, ¿no? Y se centró en la palabra de Dios, en las oraciones y en los cánticos. Me ha encantado mucho la catedral de San Pedro aquí, ¿no? Que era una catedral antigua católica, ¿no? Pero fue transformada o consagrada al culto protestante, ¿no? Y me ha encantado de la catedral de San Pedro que no había nada de imágenes, simplemente una Biblia, la sola escritura, ¿no? Y bueno, como ya he dicho, ¿no? Pues este Juan Calvino pues es uno de los máximos exponentes de la reforma protestante. La mayoría de las iglesias protestantes o evangélicas de hoy toman su enseñanza de la doctrina calvinista, ¿no? Y bueno, pues Calvino era asmático como yo, ¿no? Siempre sufrió de catarros, ¿no? Y bueno, finalmente pues eso, murió en el siglo XVI, ¿no? Y fue enterrado en una tumba sin nombre. ¿Por qué sin nombre? Pues imagino para que había muchas luchas, ¿no? Entre católicos y protestantes, ¿no? Y si se descubría su tumba, pues se podía profanar, ¿no? Entonces fue enterrado en una tumba sin nombre, una tumba anónima. Y nada, pues con esto termino, ¿no? Y deciros pues
que Calvino, con sus luces y con sus sombras, ¿no? Pues fue un gran reformador y nada, poco más. Desde el muro de los reformadores, en Ginebra, Suiza, la Roma de los protestantes, me despido con Juan Calvino, un hombre con sus luces y con sus sombras, pero que reformó la Iglesia y que convirtió a Ginebra en el refugio y paraíso de los evangélicos, en la Roma de los protestantes.